Pero vamos a otro tema que tiene que ver con la coyuntura electoral para ya entrar en el detalle de las propuestas. Vamos al detalle de las propuestas porque mucho de lo que plantean los candidatos a la presidencia de la República pueden terminar cambiando para bien o para mal radicalmente, lamentablemente, el futuro del país, que ya se sostiene bajo algunos pilares, pero pilares que están siendo socavados constantemente. Vamos a conversar con José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, para analizar las principales propuestas de Juntos por el Perú de Roberto Sánchez en materia económica, que son las que probablemente generan más preocupación si sacamos de lado esta propuesta de fusilar a presidentes de Antauro Humala. ¿Cómo está José Carlos Saavedra? Muy buenas noches. Hola Omar, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar con una propuesta que, digamos, es la bandera o quizá el paraguas de Juntos por el Perú y de Roberto Sánchez, que es la famosa Asamblea Constituyente. Y si es verdad, entiendo que en cuanto a los votos, por la vía democrática no podrían instalar una Asamblea Constituyente. Todo indicaría que no tienen los votos suficientes para ir hacia ese camino. Pero cuando hablamos de Asamblea Constituyente como marco general, hablamos de cambiar, digamos, radicalmente toda la Constitución. ¿Qué implica una Asamblea Constituyente? Bueno, implica muchísima incertidumbre acerca del futuro del país y del ordenamiento de toda la economía, ¿no? Lo que es curioso ahí es que lo que está en el plan de gobierno respecto a una potencial Asamblea Constituyente o lo que quieren cambiar con una Asamblea Constituyente es una copia de lo que se hizo en Venezuela en el 99 o en Ecuador y Bolivia en el 2008, 2009, cuando sabemos las consecuencias de la aplicación de esas medidas y del cambio constitucional que se generó. Ahora, necesita necesariamente, porque esto también se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, pero no tienen los votos, es inocuo, no va a pasar nada con el país, ¿por qué tener miedo? Pero desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, necesita una Asamblea Constituyente para generar esos cambios que ya hemos visto en países como Bolivia, como Venezuela, incluso la Argentina y los Kirchner, con la factura que eso ha generado a estos países. Está claro que una Asamblea Constituyente no es viable de acuerdo a la Constitución actual. Cualquier cambio constitucional requiere mayorías importantes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ahora, entonces eso hoy día con la Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados parece que es poco probable. Por la vía democrática. Por la vía democrática, efectivamente. Ahora, dicho eso, hay muchos cambios que se pueden hacer y que han venido ocurriendo sin cambios constitucionales. Por ejemplo, de facto, hoy día el Congreso tiene iniciativa de gasto, lo cual en la Constitución está claro de que no debería tenerla. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el día a día de relacionamiento entre el sector privado y el sector público, todo lo que tiene que ver con SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, reguladores, fiscalizadores, etcétera, SUNAT, etcétera. Todo eso se ha deteriorado en los últimos años sin necesidad de que haya cambios mayores en la Constitución. Sí, la prueba estuvo en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? La factura que dejó justamente tener un gobierno que a todas luces y abiertamente desalentaba la inversión. Pero vamos a otro tema, que es otra de las propuestas que además está en el plan de gobierno, que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Esto es clave, porque lo que dice exactamente es: se renegociarán los tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales que se consideren lesivos. Entiendo, y corrígeme si me equivoco, José Carlos, el Perú tiene 23 tratados de libre comercio a la fecha. Así es. ¿Qué significa renegociar estos TLCs? Renegociar de los TLCs implica renunciar a un mecanismo que ha sido muy efectivo para diversificar la economía y que ha beneficiado principalmente a pequeñas empresas, contrario al discurso, ¿no? Pero ahí el dato mata el relato, digamos, ¿no? Antes que hubiese TLCs, Perú exportaba 2.500 productos no tradicionales, o sea, no los llamados extractivos. Ahora exporta 5.000. O sea, ha duplicado la cantidad de productos que exporta el Perú. Se ha diversificado. ¿Y cuánto, y esto es lo más importante, ¿no? ¿Cuánto empleo genera? Es decir, el hecho de tener una economía abierta, de tener acuerdos comerciales con otras economías del mundo, desde China, Estados Unidos, pasando por la India, ¿qué significa en términos de empleo para entender qué es lo que está en riesgo? Bueno, el principal ejemplo es el sector agroindustrial, el agroexportador, que realmente ha sido un motor de crecimiento muy importante de empleo de calidad, aparte con estándares que son exigidos por los clientes en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Además, es un empleo de calidad diversificado, descentralizado, muy concentrado en mujeres además y en personas poco calificadas. Realmente el sector agroindustrial
ha generado una muy importante cantidad de puestos de trabajo, es el mejor ejemplo de eso. Y como te decía anteriormente, no solamente ha aumentado la cantidad de productos y la diversificación de productos que exportamos a partir de los tratados, sino que ha aumentado la cantidad de exportadores pequeños. Pequeñas empresas han pasado de 3.000 a 8.000 en los últimos 30 años, que es un incremento muy importante. Y eso solo para cerrar este punto, eso ha significado, entiendo, que de cada 100 empleos que hay en el país, 15 provienen justamente de la actividad exportadora. Exacto. Entonces, poner en juego esto es poner en juego ese 15% de empleo. Vamos a otro punto que es clave dentro del plan de gobierno, que sí nos trae estos recuerdos velasquistas, ¿no?, de los años 70, porque habla de la soberanía productiva, así no se va a entender totalmente. Habla de soberanía productiva que incluye la industrialización nacional, la sustitución de importaciones estratégicas. Mamita, recordemos la famosa sustitución de importaciones. Por favor, ayúdanos a entender esto, porque suena bien, pero claro, industria local, claro, nacional, fuerte, pero ¿qué significa en términos concretos? Porque esta es una receta que además ya hemos vivido. Exactamente, es una receta que hemos probado nosotros en el pasado y ha funcionado muy mal, ha sido aplicada a otros países y también ha funcionado muy mal. Básicamente, la lógica, la historia es: yo protejo la industria nacional de la competencia de los productos extranjeros. Lo que genera eso es menor competencia, menor incentivo a producir algo de calidad, de manera productiva, eficiente, y termina beneficiando a unos pocos productores. Eso es lo que suele pasar. Genera rentas, genera espacios también de corrupción, de arbitrariedad, y termina afectando a la mayoría, millones de consumidores que tienen que pagar más por productos de menor calidad de la que tendríamos si es que la producción local compitiese con todo el mundo. Es decir, la famosa sustitución de importaciones para la industria local poderosa y fuerte, en la práctica, porque lo hemos visto, se traduce en probablemente escasez de productos de buena calidad, malos productos, subsidio para empresas que no son competitivas, subsidios que salen de nuestros impuestos, y esto a la larga genera más deuda y más inflación. Así es. Definitivamente genera más inflación por menor competencia. Y una cosa interesante es que cuando en el Perú se bajaron las barreras a la competencia, se abrió el mercado, se bajaron los aranceles, la industria se transformó, se hizo más productiva, creció, generó empleo y exportó. Entonces ya compite en un mercado internacional y ese es el tipo de industria que queremos, no una que se sostenga por protección o subsidios, ¿no? Ahora, y te pregunto, José Carlos, tanto lo de los TLCs como esto de la sustitución de importaciones, que están muy de la mano en realidad en todo este relato que nos presenta el candidato, ¿se pueden hacer sin una asamblea constituyente? ¿Podría petardear justamente estos acuerdos que hoy tiene el Perú? Tendría que de alguna manera meterse políticamente en algunas instituciones del Estado, como el Indecopi, por ejemplo. Hoy día existen mecanismos técnicos que, si una empresa considera que la competencia externa es dañina, lo plantea el Indecopi y hay mecanismos técnicos para evaluar si eso es real o no. Vamos a otro punto clave que ha sido, digamos, el que más preocupación genera y nos debería generar: el Banco Central de Reserva y la independencia que éste debe tener frente al poder político, porque el candidato anunció en primera vuelta, sobre todo, que si llegaba a ser presidente, él el primer día votaba patadas a Julio Velarde, pero lo que esconde una frase de esa dimensión es que no quiere respetar la independencia del BCR. ¿Qué implica esto? Bueno, nada bueno ha ocurrido en ningún país cuando se ha afectado la independencia del Banco Central. Eso es un statement, me parece una afirmación que es bastante clara y bastante cierta, que hay que hacer con fuerza. En el Perú tenemos una inflación baja, la más baja de la región de los últimos 20, 25 años, y eso está de la mano también con que tengamos la moneda más estable, viene relacionado. Si afectamos la independencia del Banco Central, la inflación puede tender a subir, y eso principalmente afecta a los más pobres del país, a los hogares de menores ingresos, porque la inflación termina siendo como un impuesto, ¿no? Termina afectando más a quienes no tienen ahorros, y ante la mayor inflación tiene que ajustar su nivel de consumo para adaptarse. Eso es lo que pasó, de hecho, en este periodo de inflación alta entre 2021 y 2023, producto de lo que pasó en el mundo. No fue una irresponsabilidad local ni nada de eso, todo el mundo lo vivió. Ese incremento de precios hizo en parte que la pobreza aumente entre 2021 y 2023, porque si bien los ingresos subieron, no subieron más que los precios.
Entonces es un ejemplo concreto en el corto plazo de lo que ha ocurrido recientemente, de la importancia de mantener la inflación baja. Y hablando de inflación, que inflación es incremento de precios, básicamente. Es que el precio del pan que costaba 10 centavos en el 2000 termina costando un sol en el 2026. Pero este punto, poder regulador del Estado, nuevamente, suena bien, pero no sé si lo podemos interpretar justamente hablando de inflación sobre control de precios, porque habla en ese capítulo sobre los mercados, ¿no? Propone democratizar el acceso a los mercados y mayor poder regulador del Estado. ¿Esto significa controlar precios? Bueno, el control de precios es una de las peores políticas que uno pueda pensar. Si a un economista le preguntas, una de las peores políticas es pérdida de independencia del Banco Central y control de precios. Es claramente de lo peor. Ahora, nos queda claro que se refiere con poder regulador del Estado, ¿no? Ciertamente el Estado tiene un rol regulador, ¿no? Yo quisiera que el Estado regule la libre competencia, que haya más competencia, o que asegure una calidad mínima de educación con su NEDU, su salud, etc. Pero si esto implica generar trabas a la inversión, generar incertidumbre, arbitrariedad que afecte la inversión privada y el empleo, es una mala idea. Muchísimas gracias a José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría.